Muy buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a nuestros jueves aquí en Emprendedores en Serie. Hoy día tenemos la segunda edición de nuestro EES Talks, es decir, nuestras conversaciones con profesionales destacados de la industria y relacionados al emprendimiento. Antes de empezar esta sesión, les quiero recordar dos cosas, ¿sí? La primera, el próximo miércoles, y esto es muy importante porque vemos que hoy día tenemos una muy buena participación, el próximo miércoles estamos lanzando la primera edición, ¿ok? De Among Us, traducción entre nosotros. Muchos de ustedes lo reconocerán por el juego que está de moda ahora, pero ¿qué es? Es un evento de networking en formato de speed dating para todos los emprendedores a nivel nacional que deseen contarnos la idea de negocio que tienen, sus historias de emprendimiento, qué experiencias han tenido. Es un formato en donde vamos a poder estar conversando ustedes con nosotros y otros emprendedores el próximo día miércoles, y además vamos a tener unos sorteos. Estamos sorteando una beca y estamos sorteando algunas otras cosas como membresías de Spotify y algunos otros premios. Los invito, mientras estamos en esta conferencia, que puedan visitar nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, emprendedoresenserio.la, para que sepan más del evento del día miércoles Among Us y más de los sorteos que estamos comentando. Y adicional a esto, el día 3 de octubre, recuerden que tenemos un full day con todo lo que necesitan para emprender, desde validación de idea de negocio, modelo Lean Startup, branding para todo lo que es construcción de marca y finanzas para emprendedores, ¿sí? Este curso va a ser el día sábado, es un full day intensivo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. A lo largo de la conferencia, Malú y César los van a estar contactando por interno para todos aquellos que deseen inscribirse. ¿Por qué? Porque el curso tiene un costo de 150 soles, pero para los asistentes el día de hoy la oferta la tenemos en 100 soles. Así que quien se quiere escribir entre hoy y mañana, que tenemos válida esta oferta, Malú y César los van a estar contactando por interno. Ahora sí, sin más, quiero darle ya la bienvenida al doctor Raúl Valencia. Doctor Raúl, por favor, me da el gusto de prender su cámara para que lo podamos ver. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Javier, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes y bueno, apoyar a emprendedores en serie con una conversación que podamos tener hoy día con ustedes, que está ligado obviamente a un tema medular, no solamente en el país, sino diría yo en el mundo entero, que es el fomento del emprendimiento para el desarrollo del país. Muchas gracias, doctor Raúl. No, de hecho, el honor es nuestro. Es un gusto tener a un profesional con tanta trayectoria como usted en el mundo y en el campo de la educación, que es un campo tan importante. Y como usted bien menciona, ¿no? El emprendimiento, y aquí yo tengo una idea desde hace mucho tiempo, y es que el emprendimiento como mentalidad debería ser, hoy vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de gasto público, vamos a hablar de qué tanto invierte el Perú en educación frente a otros países, pero primero quiero que me cuente, a ver si usted está de acuerdo conmigo, porque yo creo que la forma de pensar emprendedora, la instrucción para educar a los jóvenes de cómo abrir un negocio, las finanzas asociadas a él, la parte tributaria, todo este tipo de detalles financieros deberían ser parte de la educación formal de nuestro país. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Lo ve así también? ¿Tiene otra mirada? Cuéntenos, por favor, cuál es su perspectiva, doctor Raúl. Bueno, en particular creo que el emprendimiento es todo lo que tú estás señalando, es parte, digamos, de la formación de el futuro emprendedor, futuro empresario, futuro generador de puestos de trabajo y obviamente quien añade valor. Pero yo quisiera un poco, diríamos, compartir con ustedes algunos elementos conceptuales, ¿no? Y definir qué es el emprendimiento, en verdad. Y es que el emprendimiento es una actitud y una aptitud para poder, digamos, llevar adelante un proyecto. Y yo lo podría resumir aún mucho más. El emprendimiento es asumir riesgo.
Nada más y nada menos que eso. Quien no emprende no asume riesgo. Y obviamente es la actitud y la aptitud de la persona, digamos, el que finalmente permite que pueda hacer realidad el sueño que en algún momento tiene para poder, digamos, lograr eso que todo el mundo busca, una independencia financiera, y que a través de ella pueda naturalmente hacer realidad ese sueño anhelado. Entonces, yo creo que partiendo de esta pequeña definición, podríamos nosotros muy bien precisar que efectivamente emprendimiento es sinónimo a asumir riesgo, que es algo que caracteriza a cada uno de los emprendedores. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Emprendedores en serie, tienen la aptitud y tienen la aptitud. Y ustedes, jóvenes, están asumiendo un riesgo. Aún, digamos, la iniciativa de pronto en el proceso no vaya bien, pero es eso, es la capacidad de poder asumir un riesgo, es no correrse al riesgo, es enfrentar el riesgo y en el proceso, pues obviamente si la cosa no funciona, no es fracaso, es aprendizaje, porque efectivamente un emprendedor nunca fracasa. Un emprendedor, obviamente, lo que siempre hace es aprender a través, obviamente, de sus caídas, que eso es lo que normalmente sucede. Además, hay una especie de estadística, yo no tengo la cifra a la mano, pero hasta donde tengo entendido, doctor Raúl, por cada empresario exitoso lleva a sus espaldas 2 o 3 negocios quebrados. Normalmente sucede de esa manera. Bueno, efectivamente, yo creo que la historia del desarrollo del emprendimiento, no solo en el Perú, sino en el planeta, pues efectivamente eso es así, ¿no? Si nosotros vemos cómo los hoy multimillonarios de la tecnología, ¿no es cierto?, están donde están, nacieron y surgieron a través efectivamente de poner en marcha y asumir el riesgo de llevar adelante sus empresas, sus iniciativas, que al principio no les fue bien, pero que finalmente hoy son, digamos, los abanderados del desarrollo tecnológico en el mundo, llámese Google, llámese Yahoo, llámese Instagram, TikTok, que efectivamente pues no nacieron, digamos, tal cual hoy día los conocemos, ¿no? Han enfrentado naturalmente circunstancias y adversidades que evidentemente por algunas características que más adelante podemos conversar, han hecho posible que su proyecto sea el que hoy día le da, diríamos, la comodidad, la facilidad al planeta en general para poderse comunicar como hoy día lo estamos haciendo, ni más ni menos. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, acá en el Perú, doctor Raúl, ocurre un fenómeno particular. Primero quiero que me cuente, ya que usted tiene toda una larga trayectoria dentro de lo que es el rubro de educación, es decir, está de contacto de primera mano con la juventud que se está formando. Primero le voy a hacer esta pregunta y una vez que me responda le voy a comentar lo siguiente. ¿Cómo ve usted el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones, en esta generación Z? ¿Estos chicos están yendo a la universidad con una mentalidad emprendedora o están yendo todavía con una mentalidad con modelo antiguo? Porque aquí pasa algo bien curioso. Las personas hemos estado acostumbrados, incluso yo todavía pertenezco a la generación, que está acostumbrado a ver su futuro o a ver su carrera como una permanente relación de dependencia. Pero la realidad fuerte y dura es que ese modelo está cambiando y las personas nos estamos convirtiendo como que en pequeñas microempresas proveedores de servicios que tenemos que estar en la capacidad de autogestionarnos y de tener la capacidad de realizar negocios por cuenta propia, porque el trabajo como relación de dependencia cada vez es menos estable y más escaso. ¿Cuál es la forma de pensar que tienen los chicos hoy en día que están en edad universitaria con respecto a este tema?
Bueno, a no dudar que hay de todo un poco, ¿no? Efectivamente, jóvenes que vienen de familias emprendedoras. Yo soy director general de uno de los campus de la Universidad César Vallejo, ¿no? Acá en el Callao. Y la César Vallejo, para poder responder su pregunta, déjeme decirle algo. Brinda los servicios de la educación superior no al segmento A, no al segmento C, B, si es el C y el D. Y el C y el D obviamente es el gran bolsón, ¿no?, de familias emergentes, de gente que lo único que tiene es realmente la capacidad de poder enfrentar su vida de manera independiente. Y obviamente a la universidad llegan jóvenes con, diríamos, en su ADN, jóvenes con una alta dosis de emprendimiento, que no quieren realmente ser dependientes como muchos de nosotros, yo incluido obviamente, eh, y que naturalmente hay jóvenes que naturalmente también tienen, digamos, la cultura de la dependencia, porque también provienen de familias, de hogares que evidentemente se han desarrollado a través del tiempo en esas familias, digamos, bajo la cultura de la dependencia. Entonces, en la universidad, para ser mucho más puntual, nosotros, a partir del año pasado, ya hemos cambiado la currícula, que obviamente está, digamos, aprobado por la SUNEDU, que es la currícula emprendedora. Somos una universidad que ya no piensa más en formar profesionales para que vayan terminado su formación profesional al mercado y puedan ofrecer su capacidad, sus experiencias o su potencial, digamos, profesional, sino ya nosotros estamos formando a los futuros empresarios que el Perú necesita para poder realmente generar más empleo, para poder generar más bienestar, pero es un esfuerzo de una universidad y el Perú no es la César Vallejo. Entonces yo creo que aquí hay algo mucho más profundo que sí sería bueno abordarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos que el emprendimiento se transforme en una cultura en nuestro país? ¿Cómo hacer que el emprendimiento no sea un hecho aislado o el esfuerzo de una institución? ¿Cómo hacemos para que el emprendimiento surja desde el Estado? Y entonces, yo particularmente en mi modesta experiencia, no solamente en el mundo empresarial como gerente, sino también en el mundo de la política, pues yo he llegado a una conclusión. Para que el emprendimiento se transforme en una cultura y no en una alternativa como lo es ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder en la política? El emprendimiento debería de ser una política de Estado. Mientras el emprendimiento no sea una política de Estado, que significa lo siguiente, que el partido que entre al gobierno circunstancialmente tiene el deber de hacer que el emprendimiento se consolide, hacer que el emprendimiento empiece no en la universidad, que ya es un poco tarde. En el colegio. Tiene que ser desde los años iniciales. En otros términos, es cambiar el modelo de educación que hoy día tiene el Perú para poder efectivamente generar desde la infancia ese capital humano que necesita el país para no competir entre nosotros, sino competir con el mundo.
La competencia ya no puede ser entre peruanos, es el Perú versus el mundo, porque naturalmente creo que la falta de visión política de los políticos y de los partidos, pues naturalmente hace que este tema tan importante, que incluso lo vamos a ver más adelante con algunos números, no esté en la agenda, ¿no?, de la política nacional, y estemos más bien un poco distrayendo nuestro tiempo en temas realmente domésticos, subsidiarios, que en verdad ponen en vergüenza a nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que si algo debe de cambiar en perspectiva para el desarrollo del emprendimiento y transformarlo en una cultura, es que los partidos políticos en algún momento se tienen que sentar para conversar cuál es el horizonte del nuevo modelo educativo que el Perú necesita para darle al país sostenibilidad en su crecimiento y en su desarrollo integral. Mientras tanto, obviamente, tú, yo y los que estamos acá interesados en este tema, vamos a hacer nuestros emprendimientos, a no dudar. Pero somos tan pocos para un país de 33 millones de peruanos que evidentemente vamos a tener que enfrentar no solamente nuestros riesgos per se, sino el riesgo de que el Estado no entienda, no comprenda, no fomente, ¿no?, estas inquietudes que los que estamos acá tenemos como interés. Algunos podrán ser exitosos, ojalá, probablemente la mayoría no. Probablemente la mayoría no. Y sobre todo Y cuando eso suceda, obviamente, pues viene una serie de secuelas que naturalmente son mucho más complicadas de tratar. Y sobre todo, doctor Raúl, que el Estado no resguarde a este emprendedor como una población de alto valor y de alto potencial para generarle valor al país. De lo que hemos estado conversando, voy a rescatar algunos elementos que me parecen súper interesantes de lo que nos viene diciendo. Sí, pues, efectivamente, a ver, yo creo que en el Perú sí existe una cultura emprendedora, pero existe una cultura emprendedora empírica, instintiva, sin formación, a punta de puro empuje, de puro desgaste, de puro tesón. ¿Por qué? Porque como bien es cierto, y usted lo acaba de decir, y creo que da en el clavo, el emprendedor naturalmente no viene de los estratos más altos de nuestra sociedad, viene de las bases, porque es justamente este motivador natural en las personas de desear mejorar su calidad de vida lo que los impulsa a emprender y generar negocios. Ahora, la realidad es que en el Perú mucha gente hace esto, pero lo hace de manera muy informal, lo hace por fuera del Estado en el sentido de la regulación, en el sentido de la tributación, con lo cual el Estado deja de percibir también una serie de rentas de estos emprendedores. Es decir, lo que creo que hay aquí, señor Raúl, es desarrollar el ecosistema donde el pequeño emprendedor, el que tiene su puesto de venta de sándwiches, el que tiene su pequeña panadería, el que tiene su negocio que está empezando, no vea al Estado, como creo que soy, puedo equivocarme, pero como creo que soy, de alguna manera como una especie de enemigo, ¿no? O sea, no quiero entrar en la formalidad porque la formalidad, lejos de ayudarme, me complica. Entonces creo que ahí es donde tiene que entrar el rol del Estado de ver cómo darle la vuelta a esta situación y todo lo contrario, o sea, todo pequeño emprendedor debería desear entrar dentro del mundo de la formalidad. Si se lograra conseguir esto, tendríamos un círculo virtuoso, porque tendríamos a un emprendedor formal que colabora con el Estado y tendríamos a un Estado que protege a este emprendedor porque se convierte en un capital valioso también para el Estado. Entonces, definitivamente calzo con lo que ha mencionado y le quería preguntar, porque me generó la curiosidad desde la perspectiva de usted que está en la Universidad César Vallejo, que me comenta que han cambiado esta currícula, ¿cuáles son estos cambios que están generando para esta currícula más orientada a una mentalidad emprendedora
desde la perspectiva de la educación de estos jóvenes que se están formando? Bueno, a ver, con las disculpas del caso, la Universidad César Vallejo nace de un emprendimiento. Es un emprendedor, el señor Acuña. La Universidad César Vallejo no ha nacido con 11 campus y ahora 110,000 estudiantes. La Universidad César Vallejo nace hace 29 años atrás como resultado de que un joven emprendedor de hace más de 30 y tantos años atrás empezó con una academia que efectivamente después, por el éxito de la academia más grande del Perú en ese entonces, como 4 o 5 mil estudiantes en una academia, que obviamente dio lugar a la universidad. Entonces, el haberse, digamos, el que tenga un origen de alguien que como César Acuña, que no proviene de una familia con un abolengo, multimillonaria, sino una familia muy pobre, ¿no? Económicamente, lo que no significaba que no había el espíritu de crecimiento, el espíritu de desarrollo, el espíritu emprendedor, pues transcurrido 29 años, obviamente este emprendimiento se ha convertido en un emporio, ¿no? En un emporio empresarial de éxito, ¿no? En el Perú y en Latinoamérica. Obviamente casi nosotros no reconocemos esto, es parte también de nuestra idiosincrasia como peruanos, ¿no? No reconocemos casi mucho el éxito de las personas y vemos tras ese éxito cualquier fantasma, pero en todo caso, la mejor explicación de por qué la currícula ahora de la César Vallejo es absolutamente orientada al emprendimiento es porque efectivamente sus orígenes parten de ahí. Primero. Segundo, porque se identificó con mucho acierto que los segmentos socioeconómicos CD estaba realmente el mayor bolsón que el país y el Estado no podía atender con educación superior hace años atrás. Entonces surge esta propuesta en el afán de darle la oportunidad a cientos de miles de familias que en su seno familiar no existía ni por asomo un profesional. Pero era gente luchadora, gente que venía de abajo con las ganas de crecer, con las ganas de desarrollarse y al encontrar la oportunidad en la Vallejo, pues obviamente creo que las familias empezaron a hacer realidad sus sueños de tener a un hijo profesional, por lo menos a uno, que obviamente este hijo empezó a arrastrar a la familia y hoy naturalmente, a la luz de los resultados, pues efectivamente consideramos nosotros la necesidad del modelo educativo en la universidad para darle un giro hacia el desarrollo de una cultura de emprendimiento desde el primer ciclo hasta el 10º ciclo, porque ahora los alumnos, al salir, bueno, estamos ahorita en el 3er ciclo de esta nueva currícula, pero los alumnos ya tienen dentro de la malla curricular todo un conjunto de cursos que evidentemente hacen, digamos, que este joven vaya formándose, digamos, los fundamentos para el desarrollo de un proyecto, de su propio proyecto de vida. Y porque entendimos nosotros, queridos amigos, que el emprendedor no nace. Sí, hay gente que nació con ese talento, pero obviamente es un pequeñísimo porcentaje. El emprendedor se hace, pero se hace en base a una buena educación, se hace en base a adquirir realmente herramientas que le permitan, obviamente,
ampliar su horizonte y ver que sí es posible, obviamente, desarrollar sus sueños y que la realidad, digamos, de los más de 110,000 alumnos que hoy día tiene en plena crisis, en plena pandemia, pues es la mejor demostración, Javier, queridos amigos, la mejor demostración que aún en estas peores circunstancias, las familias emprendedoras que de pronto representan entre el 80-85% de la población estudiantil, están dispuestas a enfrentar el reto. Que las familias que son emprendedoras, que no viven de un sueldo, sino de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, de su propio negocio, pequeño o medianito, pues obviamente han, digamos, incorporado en su filosofía de vida familiar la importancia de la educación. Y el hecho de que en esta crisis tan aguda que vive no solamente el Perú, sino el planeta en general, hayan incorporado o estén sintiendo algo que es bueno que lo sepan ustedes. Un emprendedor tiene que ser ético, tiene que ser moral, tiene que ser solidario. Y lo que ha hecho la César Vallejo desde que la pandemia se vino con todo el país ha sido bajar las pensiones sin que nadie le pida nada. Lo bajamos así. Hoy día hemos entendido que el tema de la rentabilidad, estoy hablando de una universidad de emprendedores, que la Al final es un negocio como cualquier otro que tiene que tener ganancia. Totalmente, que la rentabilidad en épocas de crisis, en épocas de tormenta como la que estamos viviendo, no es fundamental, no es determinante, sino es la posibilidad de que el barco que tienen aquí atrás mío, que está en aguas muy movidas, no se hunda. No naufrague. Exacto. Para que no naufrague, había que tomar decisiones realmente radicales. Y lo primero fue bajar las pensiones para mostrar nuestra solidaridad con las familias, ¿no?, emprendedoras, porque obviamente era anular la posibilidad de que el hijo continuara estudiando y además con eso dábamos una muestra de integridad institucional, dábamos muestra de moralidad institucional que efectivamente ante una crisis tan dura, la universidad ponía su hombro para decirle, no te preocupes, tú tienes que seguir estudiando, tú tienes que seguir avanzando, las cosas cambiarán más adelante, no importa, pero ahora es cuando tú me necesitas, y yo como tu universidad te doy el apoyo que necesitas, y obviamente la respuesta no se ha dejado esperar. Hemos tenido realmente un resultado poco imaginable, porque pensábamos tener no más de 80,000 alumnos en plena pandemia. Y lo han superado por 30,000. Por más de 110,000 alumnos matriculados, oleado y sacramentado. Entonces, volviendo al tema, nadie puede enseñar lo que no predica, o mejor dicho, nadie puede predicar lo que no enseña en la práctica. Por eso nosotros creemos que efectivamente la cultura del emprendimiento significa e involucra esos temas que hoy día son carentes en el país, Javier. ¿Y qué cosa es eso? La ética, la moral, los principios. Somos testigos de cómo en plena crisis la corrupción, ¿no es cierto?, ¿no?, en esferas del sector público, ¿no?, coludidos con el privado, pues realmente han hecho, ¿no?, negociados a costa de, obviamente, la salud de millones de peruanos. Pero, en fin, para un poco, digamos, cerrar este tema, pues sí les digo a ustedes, queridos amigos, un emprendedor tiene que ser ético, tiene que ser moral, tiene que tener principios, tiene que ser solidario. Y la solidaridad es un valor que la sociedad reconoce.
Exactamente. Y ¿Correcto? a eso quería llegar porque me parece muy interesante lo que acaba de mencionar. Yo estoy 100% de acuerdo con usted, pero es importante no romper un mito, porque digamos no es un mito, pero entender, porque, a ver, políticamente o a nivel de valores habrán personas que pueden compartir los nuestros, otras que piensen de otra manera, no hay ningún problema, pero creo que existe una mentalidad errada de pensar que la solidaridad y la ética, hablando pura y estrictamente de negocios o de rentabilidad empresarial, no son rentables. No, Y es todo lo contrario, porque, a ver, ¿qué se basa, ¿en qué se basa la generación de valor? Cuando uno triunfa en un negocio es porque está generando un valor al mercado y el mercado nos retribuye a nosotros con la fidelidad de su compra, porque precisamente le estamos otorgando un valor. Entonces, la casuística que usted nos acaba de contar es un reflejo directo de eso. Ustedes han sido, en este sentido, porque tampoco quiero que se sienta que estamos haciendo un infomercial, ¿no? nada, Obviamente no es nada. mi idea, pero digamos, ustedes reconocieron una necesidad en el mercado, una necesidad muy coyuntural, muy puntual, muy producto de un hecho histórico, vamos a decirlo, porque estoy seguro que esta pandemia se va a estudiar en los libros de historia en los próximos años. Supieron reconocer eso y supieron reconocer que su mercado, que no es un mercado de gente pudiente, de gente con un salario oneroso o con grandes capitales detrás, necesitaba el apoyo de la empresa. La empresa la apoya, el mercado responde. Eso es importante notarlo, porque la gente cree que este tipo de acciones no tienen una respuesta por parte del mercado. Y No, no, es así todo lo es, contrario. Uno genera fidelidad de marca. Oiga, porque absolutamente. ¿cómo yo voy a abandonar a una marca que a mí me apoya y que a mí me cuida cuando yo necesito que me cuide? Y ahí hay otro punto que es importante que usted ha mencionado, que me parece súper relevante, ya olvidándonos un poquito del tema universidad y pasando al tema emprendimiento, y es la importancia de la educación del emprendedor, porque coincido 100% con lo que ha dicho de que, si bien es cierto, hay personas que nacen con un talento natural, y voy a poner un ejemplo, voy a llevarlo al plano deportivo, el ejemplo del fútbol. Ujú. Tenemos en una mano a Lionel Messi y tenemos en la otra mano a Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, un genio, un dotado por la providencia, con un talento innato desde que era pequeño, un virtuoso del fútbol. Cristiano Ronaldo, jugador que yo admiro y por eso un poco he estudiado su historia, a cuyo entrenador, cuando era todavía más joven, le dijo: nunca vas a poder ser jugador de fútbol profesional porque no tienes el talento. Miremos ahora a Cristiano Ronaldo, ganador de más de 5 balones de oro, ¿a punta de qué? A punta de prepararse, Así de es. capacitarse, de entrenar, porque en realidad muchas veces los emprendedores, por este ímpetu, también cometemos el error de emprender y de accionar sin habernos preparado previamente, porque, a ver, digamos las cosas como son, lamentablemente la currícula educativa escolar no es que nos enseñe finanzas, no es que nos enseñe tributación, no es que nos enseñe modelos de negocio, no es que nos enseñe una serie de cosas que aprender para poder emprender, no, no evitando al 100% el riesgo, porque eso es imposible, pero minimizándolo y pudiendo ejecutar emprendimientos mucho más sólidos. De hecho, en base a eso nace la idea de emprendedores en serie. O sea, emprendedores en serie, primero que nada, es una comunidad. Nosotros justamente lo que queremos hacer es formar una comunidad y espero no ser muy ambicioso, no solo peruana, sino latinoamericana, de gente que desee emprender y que desee no solamente formarse en emprendimiento, sino compartir sus experiencias para, a partir de esas experiencias, poder ayudar de alguna manera a la gente que viene detrás de nosotros para también poder emprender. Y llegado a este punto de la educación, estaba revisando algunas cifras, algo que, si bien es cierto, ya sabía, cuando lo vuelvo a ver, me da un poco de pena y no termino de entender el por qué. Ahí de repente usted nos puede contar más. Esto no tiene que ver estrictamente con emprendimiento, tiene que ver ya más con educación. Y nuevamente volvemos lamentablemente al punto del Estado, ¿no? ¿Qué ocurre en el Estado peruano, donde se habla tanto de educación y de la importancia de la educación, y sin embargo estoy viendo que a nivel de la región Latinoamérica
somos de los países que menos porcentaje de su Producto Bruto Interno lo reinvierten en educación. Cuéntenos, doctor Raúl, usted que está más cerca de esto, ¿qué conceptos tiene el Estado? ¿Por qué el Estado peruano le da tan poco peso a la educación en su propio país, siendo que somos una sociedad que adolece de una falta de educación considerable y en la que debería ser una de las prioridades del gasto público? Bueno, mira, sí, creo que dentro del enfoque teórico que estamos un poco desarrollando, esto se va a ver mucho más reforzado con la pregunta que tú haces. Pero yo partiría por algo. ¿Por qué los países desarrollados están donde están? ¿Qué están haciendo ellos? No de ayer ni desde ayer, desde hace muchas décadas. ¿Qué tienen esos países desarrollados que nosotros admiramos, que nosotros conocemos y hemos leído e incluso habremos viajado también, pero que simplemente no se hace en el país? Entonces, vamos a encontrar algo. Y permíteme más o menos señalar lo siguiente. Lo común en esos países desarrollados es que el emprendimiento es una política de Estado. Es política de Estado. En cristiano significa que todos los partidos políticos comparten, aceptan y aprueban que quien esté en el gobierno dentro de un proceso democrático, esa política de Estado no puede cambiar, se respeta. Le pondrán su sal, su pimienta y su comino como normal, pero la línea, el tronco no cambia, es política de Estado, se respeta. Lo otro es que para que el emprendimiento realmente sea el caldo de cultivo, para darle sostenibilidad a este país desarrollado, es tener una educación de calidad. Pero para tener una educación de calidad, Javier, obviamente tiene que ir acompañado, ¿no?, de una importante inversión del Estado en salud desde el vientre de la madre. Porque no, la educación no es un tema aislado es educación y es salud que tienen que ir de la mano, porque lo uno condiciona al otro, definitivamente. Entonces, es educación de calidad. Pero esta educación de calidad, como decíamos antes, pues está basada en principios y en valores. ¿Qué otras cosas tienen en común? Hay una alta inversión, hay una altísima inversión, que lo vamos a ver también ahora, en investigación y desarrollo, desde el sector público y el sector privado. Hay un fomento bastante fuerte al inicio de la cultura del emprendimiento desde la etapa inicial. Desde cuando el niño empieza a ir a su colegio o a su escuela, pues obviamente el enfoque es totalmente diferente. No es aprender a sumar, a restar, a dividir y aprenderse de memoria de todo lo que tú y yo y todos los que estamos acá tuvimos que pasar cuando fuimos al nido o fuimos al jardín, ¿no? O sea, una educación memorada sin posibilidades de poder realmente desarrollar nuestras habilidades, porque era una camisa de fuerza y lo sigue siendo todavía, en pleno siglo XXI. Entonces, en esos países no. En esos países se desarrolla desde los años iniciales algo que deberíamos de hacer, el arte. El arte es la llave maestra desde los años iniciales para que el niño empiece a explorar, empiece a experimentar, ¿no?,
sus propias iniciativas. No están sentados en un aula, ¿no? Escuchando al profesor, ¿no? Las matemáticas y el abecedario, no. En esas edades tempranas, en esos países, la educación tiene otro esquema. ¿Cuándo empiezan a estudiar? A partir de los 8 o 9 años recién. Entre tanto, lo que han ido desarrollando en el colegio son habilidades que le permitan identificar por dónde más o menos van sus inteligencias, para luego ya en años posteriores ya el colegio se encargue de orientar. En nuestro país se hace todo al revés, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Yo tengo talento para el deporte y me meten en la física y me meten en la química y me anulan totalmente. O tengo una inclinación por las artes y bueno, entonces la matemática es mañana, tarde y noche, y en los hogares, si tú no has aprobado bien las matemáticas, eres bruto, no sirves para nada. Y obviamente, pues eso es deprimente, pero en estos países desarrollados, pues el enfoque de la educación está orientado al descubrimiento desde la etapa inicial de los talentos, ¿no? Del futuro ciudadano. ¿Y para qué? Para posteriormente darle la orientación que efectivamente necesita este joven. Bueno, entonces, cuando vemos nosotros, ¿cuánto invierte un estado de países desarrollados? Tenemos, por ejemplo, Gran Bretaña, que invierte el 5.49% de su Producto Bruto Interno, ¿no? Y el estado, ¿cuánto gasta per cápita en un británico? Aproximadamente 3,000 y pico de dólares al año. Vemos Estados Unidos, el presupuesto para la educación es casi el 5%, y la inversión per cápita por cada americano más o menos significa $2,500 anuales. Japón, Singapur, todos esos países obviamente tienen algo parecido. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica, pues, la cosa es un poco mucho más complicada. Tenemos ahí a países como Argentina, que tiene 5.46% en educación de su PBI. Pero en términos de gasto per cápita por cada argentino, eso significa la suma de $704 al año. Y es el más alto de Latinoamérica. Y estamos hablando que en Gran Bretaña son más o menos casi $3,000 el gasto per cápita por cada británico anual. Miren la diferencia que hay entre un país desarrollado y un país de Latinoamérica. Y entonces empezamos a ver este drama, y Chile invierte más o menos $750, Colombia aproximadamente $285, y Perú, nuestra patria, invierte en cada peruano al año $250. En educación. En educación. En educación. Increíble. Entonces, la pregunta es, ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo hacemos que en la práctica la educación se constituya como el eje, como el motor para el cambio de la educación en el país? ¿Cómo hacemos? Si los que toman decisiones no está en su agenda estas cosas que estamos conversando entre nosotros, no está en su agenda. Y esto no es de ahora, esto viene de atrás. Perú tuvo casi una década maravillosa en el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Y la educación era paupérrima. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos logrado realmente invertir realmente en educación? Cuando yo les muestro estas cifras que es del Banco Mundial,
Esta cifra que les estoy mostrando es del Banco Mundial. Y vemos que realmente el Perú, lo más que invierte anualmente en un peruano es $250. Versus países del primer mundo donde obviamente la acción es 5 veces mayor. 5 veces mayor, si es que no es más incluso. Por lo tanto, pues, ahí hay, digamos, una respuesta del por qué el emprendimiento en el Perú y en Latinoamérica es informal. Cuesta, porque el Estado, ¿no es cierto?, no termina en estos países por darle la prioridad a la educación. Y porque la clase política de estos países latinoamericanos tampoco entienden en la práctica la importancia de la educación para transformar al país. Por lo tanto, el emprendimiento que cada uno de los que estamos acá tiene, evidentemente va a estar asociado a su propio riesgo, porque no va a tener ningún respaldo de nadie más que probablemente de sí mismo y quién sabe de su familia. Y cuando vemos por qué razones el aislamiento social en el que hemos estado sometidos los últimos meses de la pandemia, ¿no es cierto?, no ha dado resultados, es por esto. Es exactamente por esto. Porque más del 70% de la población económicamente activa está en la informalidad. O sea, es el 70% de peruanos que laboralmente están aptos para trabajo, quienes viven de su propio esfuerzo, del día a día, asumen sus riesgos. Gente que obviamente no tiene otra alternativa que salir. Y como que han salido, y muchos nosotros probablemente habremos criticado, qué irresponsables, qué inmaduros. Pero es gente que no tenía plata para poder realmente vivir. No tenía. Y aguantó una semana y ya, pues ya no es la plata. Por lo tanto, yo creo que si algo que voy a decir no cambia, seguiremos viviendo este drama. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que debe de cambiar? Ni más ni menos la política. Si la política no cambia, créanme honestamente que vamos a seguir por muchos años más en este drama. Porque gobernante que entra, gobernante que termina en la cárcel. Los últimos 5 presidentes están en la cárcel, están procesados. Es increíble, pero es verdad. La Entonces, verdad, lo vamos a tener que dejar aquí porque el tiempo nos ha ganado, pero yo sé que esta charla da para mucho más, así que creo que vamos a coordinar para tener una segunda tanda. Ha tenido, la verdad, esta sesión ha tenido una acogida de la audiencia súper importante. Veo que han estado interactuando no solamente en el chat, sino que ha llegado una concurrencia bastante importante. Así que eso es bueno porque el tema importa. A la gente el tema le mueve. yo quiero que me permitas un Por minuto. favor, por favor, por favor. Porque creo que este ejemplo que les voy a poner pinta de cuerpo entero todo lo que realmente deberíamos de hacer en perspectiva. Y para mí es un ejemplo aleccionador, como yo le llamo, es un caso de éxito. Singapur. Singapur. En el año 1970, amigos, tenía un PBI de 1.919 millones de dólares. Tenía un PBI per cápita de 925 dólares. 2018, el PBI de Singapur es de 491.164 millones de dólares.
Y el PBI, y el PBI per cápita de Singapur es de $87,108. El nivel de desempleo en Singapur es del 1.9% de su PEA. Sin nada. La No hay pregunta desempleados en Singapur. es, ¿qué han hecho en Singapur? Un país, obviamente, en el año 70, mucho más atrasado que el Perú. El Perú estaba por encima de Singapur en el año de 1970. Perú era mucho más potente. Muchos años después, 2018, Singapur realmente es un país desarrollado, donde el nivel de vida realmente es extraordinario. Ahí están las cifras, y donde obviamente hoy es un ejemplo para el mundo entero, pero no sé por qué no lo conocen, y si lo conocen, yo no sé por qué los políticos no entienden ese modelo. Pero lo que cambió, Javier y amigos, en Singapur fue realmente la clase política. ¿Qué es lo que cambió a Singapur? Fue la política. ¿Por qué los países desarrollados están como están? Es por la política y por su clase política. Yo por eso digo, ¿cómo es tu nivel de educación? Mira la política. Educación de calidad es igual a desarrollo. Y nosotros obviamente no lo tenemos. Y en Singapur, Javier, no hay corrupción. No hay corrupción porque está penado con la muerte. Y en Singapur no hay narcotráfico porque está penado con la pena de muerte. Y en Singapur no hay drogadicción porque el narcotráfico está anulado. Porque en Singapur no hay prostitución, Javier. No hay. Está severamente castigado. Por lo tanto, yo creo que para que nosotros podamos tener un país, un Perú diferente, creo que lo que tiene que cambiar realmente es la política. Y los políticos que hoy nos hacen pasar vergüenza ajena y que nos tienen sumidos, ¿no? En sus cosas inimaginables, pero en fin. Quería No, ponerles y en el ojo de la vista del extranjero, ¿no? Que nosotros no sabemos qué opinan los extranjeros de nosotros, pero basta ver los noticieros de afuera en el cable para... Doctor Raúl, lo voy a tener que cortar, me va a disculpar No, porque nos gana el tiempo. De hecho, Cristian Tripul nos comenta, doctor, hay que ver también el tema del contexto de las personas porque somos quienes elegimos finalmente a nuestros representantes. Totalmente de acuerdo, pero eso va a tener que ser, querido Cristian, para una siguiente charla. Señores, a todos los asistentes, gracias a Dios, existe la oferta privada que permite de alguna manera suplantar la falta de oferta que nos deja muchas veces el Estado. Así que les voy a recordar una vez más dos cosas. El evento Among Us del día miércoles, inscripción completamente gratuita para todas las personas que están aquí con un emprendimiento que quieran darlo a conocer y hacer networking con otros emprendedores. Y más importante aún, para su capacitación y educación. El día 3 de octubre, que tenemos el full day con validación de negocio, modelo de Lean Startup, generación de branding para construir una marca desde cero y finanzas para emprendedores. Los datos del costo y la inscripción los pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos encuentran como emprendedoresenserie.la. Por favor, para finalizar y tomarnos una foto de recuerdo con el doctor Raúl, les quiero pedir que abran sus cámaras para poder tomar una captura de pantalla y así finalizar con la sesión de hoy. Doctor Raúl, ha sido un placer tenerlo aquí en la casa. Estoy seguro que lo vamos gracias, a tener nuevamente por aquí para conversar más a profundidad de estos temas. Y qué bueno que alguien los toque, porque son muy importantes que la gente empiece a notar este tipo de cosas. Bueno, a la voz de tres, entonces voy a tomar una foto. Va a la 1, va a las 2 y va a las 3. Listo, señores, ha sido un placer tenerlos el día de hoy por acá.
Un gusto, señor Raúl, un placer tenerlo y estoy seguro que lo vamos a tener nuevamente por aquí por la casa. Señores, con todo, Un muy abrazo, buenas gracias, noches. muy amable, Abrazo suerte. virtual. Búsquenos en Facebook y en Instagram y inscríbanse en el evento Among Us y en nuestro curso del sábado 3 de octubre. Nos vemos la próxima semana. Ok.